Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más en este canal, el Pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer poder llegar a sus vidas, poder llegar a través de este medio, a través de los dispositivos que el Señor permite que estén conectados con nosotros en todo momento. Para mí siempre es un placer. Soy su hermano Pastor Víctor Almanzar. Quiero compartirle algo que siento de parte del Señor en el día de hoy. Y es, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Profetas o adivinos? ¿Profetas o adivinos? Normalmente, naturalmente, la gente quiere saber siempre, tiene esa curiosidad por saber lo que le depara el futuro, lo que va a suceder en el tiempo que resta en su vida o las cosas que van a suceder para consigo en su vida. Y la gente que no tiene a Dios, que no tiene temor de Dios, normalmente va a ciertos lugares. Y la gente ignora bastante el auge de la adivinación, de la hechicería, la magia, los agoreros. Y todo esto, la gente le llama brujería. Bíblicamente no es aceptado el término brujo o bruja, sino hechicero, agorero, adivino, mago. Y digo esto porque estamos llamados a educar. Pero en el mundo la gente recurrentemente busca que le adivinen, que le predigan y sobre todo que le digan cosas buenas para su vida, que el futuro le depara cosas buenas. Y usted ve la gente que busca quien le lea la taza, le lea la mano, le lea las cartas, el tarot. La gente busca el horóscopo y siempre viene buscando la manera de cómo le puedan decir que le va a ir bien en la vida, independientemente de las consecuencias de los actos que están cometiendo. Todo el tiempo a nivel bíblico Dios ha rechazado tajantemente estas prácticas. Y siempre Dios ha llamado al pueblo a no buscar los agoreros, los adivinos, los hechiceros. Y vemos ejemplos en la Biblia de cómo personas usadas por Satanás tenían de manera personal hechiceros y magos. El caso de Faraón. Hoy en día la gente habla mucho de algunos políticos que tienen sus brujos, tienen sus hechiceros, pero ellos mismos son hechiceros. La gente a veces no entiende lo que significa ser hechicero, que va más allá de un trabajo con sustancias o de un pacto, sino que tiene que ver cómo yo envuelvo a las personas en el engaño y creo las condiciones para que la gente de alguna manera me siga, me adore, me rinda culto. Y vemos la idolatría que el hombre tiene hacia los hombres y hacia los líderes, principalmente en la política, vemos mucho eso. Pero cuando yo hablo de profetas o adivinos, tenemos que ver lo que es un profeta y lo que es un adivino. Porque hoy en día la gente anda buscando en las iglesias, en las congregaciones, en las actividades, a los supuestos profetas de Dios, que al final lo que son muchos son adivinos. Y la gente anda buscando que le adivinen más que le profeticen. Y cuando hablamos de adivinación, estamos hablando de que alguien puede de alguna manera tener alguna concordancia en lo que te dice o lo que te está pasando o en lo que te va a suceder. Porque la adivinación no es que yo no te puedo decir lo que te va a acontecer o lo que te está aconteciendo, es que puede suceder. Eso es adivinar. Ahora, profetizar es hablar de parte de Dios y no es lo mismo. El adivino habla de su propia cuenta, con su sabiduría, con su astucia, con su inteligencia. Logra conectar con la gente, con sus emociones y quizás pegar en algún dato de esa persona a través de la adivinación. Y viene la manipulación. Y eso es lo que estamos viendo en muchísimos lugares. Gente que se hace llamar profeta cuando sus profecías no le dan ningún tipo de crecimiento a las personas que le profetizan. Simplemente alimentan las emociones, el ego y el orgullo. Y eso es lo que estamos viendo.
que hoy en día los profetas no están para amonestar o para advertir del mal que viene, sino para profetizar cosas buenas. Y pasa como pasaba con el rey Acab, que todos los profetas le profetizaban cosas buenas, pero había un profeta de Dios. Y digo los profetas porque supuestamente eran sus profetas, pero eran profetas de Baal y de Acera. Profeta de ídolos, profetas falsos, que no hablaban de parte de Dios. Pero Micaías, que era un profeta de Dios, le dice, si sube vas a perder. Si sube te van a derrotar. Y le dieron bofetadas a Micaías, porque querían que le profetizara lo mismo que profetizaban los otros profetas. Y cada vez que en la Biblia vemos un verdadero profeta, vemos el sufrimiento del mismo. Jeremías, Isaías, Elías, los grandes profetas de Dios siempre fueron perseguidos, maltratados, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta que le digan lo que va a suceder cuando no le conviene. Entonces el profeta no anda buscando la conveniencia de nadie. No busca que a usted le convenga la profecía, sino que Dios le habló y él tiene que decir lo que Dios le dijo. Y si viene juicio, viene juicio. Y si hay castigo, viene castigo. Pero lo que hace que el profeta sea profeta es que se cumpla la profecía. ¿Cuánta gente vemos hoy en día adivinando? Y ven situaciones en Venezuela, y ven situaciones en Israel, y ven situaciones en otros países, y comienzan a traer adivinaciones a las redes sociales, y la gente lo sigue. Adivinos, agoreros, hechiceros, vestidos de oveja, vestidos de ministros en las redes sociales, con falsas profecías que no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Porque no son profetas. Y el título de profeta hoy está muy de moda, porque la gente cree que los dones es un título que yo me engancho como cuando voy a la universidad. Los dones que Dios da se manifiestan por la eficiencia de lo que yo hago en el don conforme a la asignación que Dios me ha dado. ¿Me explico? Si usted es pastor, la gente lo va a seguir, la gente lo va a reconocer. Si es maestro, la gente va a entender lo que usted está enseñando y se va a dar cuenta que hay una empatía porque el don está en usted. Si es profeta, tiene que cumplirse la profecía. Y así sucesivamente, no importa cuál sea el don. No es que yo diga que tengo un don, no es que yo diga que soy maestro, no es que yo diga que soy profeta. Es que eso tiene que demostrarse con los hechos que el don manifiesta. Entonces, hoy en día, la gente anda buscando profecías y la gente va a las actividades para que lo profeticen. Y donde hay un profeta se llena de gente. La gente anda buscando profecía porque los profetas de hoy, la mayoría son falsos, porque la mayoría son adivinos, porque la mayoría andan buscando el bienestar personal. Si fuesen verdaderos profetas, la gente no quisiera estar cerca de ellos, porque el profeta, la gente iba a consultarlo. Cuando la gente iba a tomar una decisión, los reyes consultaban a los profetas, pero cuando el profeta profetizaba, no siempre eran cosas buenas. Porque no está mal que usted quiera que Dios le hable. No está mal que usted vaya a una actividad donde esté un hombre de Dios. No está mal que usted apoye, honre y respalde las actividades de los hombres de Dios. Pero lo que sí está mal es que usted anda buscando una falsa profecía que nunca se cumple y que simplemente lo emociona en el momento. Y hoy andan los profetas como nunca antes en la historia. Antes los profetas estaban guardados en las cuevas, en la soledad, apartados del pueblo, y la gente tenía que ir donde ellos. Y cuando se veía un profeta se preguntaba, ¿tú vienes en paz o vienes en guerra? Escuche bien. A los profetas se les preguntaba porque los profetas cargaban una palabra no solo para bendecir. Escúcheme bien. Lo primero que hizo Eliseo cuando fue ungido fue que maldijo unos jóvenes. Eso está en la Biblia, léalo. Y el profeta Eliseo, cuando maldijo a los jóvenes que se burlaban de él, esos jóvenes murieron. Vino un oso y lo mató. Eso está en la Biblia. Entonces, cada vez que se para un profeta, como el profeta Elías, a enfrentar la idolatría, la corrupción de Jezabel, de Acab, la persecución llega.
Pero hoy los profetas no son perseguidos, hoy los profetas son aplaudidos. Hoy los profetas son llamados a las actividades, a profetizar deliberadamente. Y sin tener profecía en su boca andan profetizando. Sin Dios hablar, ellos andan hablando. Y usted ve que ya está de moda el Dios me dijo para darle fuerza o valor a lo que dice. Profetas o adivinos. Mucha gente habla del tema de Samuel y la divina de Endor cuando Saúl va a visitarla. Y la Biblia dice que Saúl estaba buscando una adivina, no un profeta. Para que usted salga de las confusiones. Porque hay gente confundida y dicen, ¿fue Dios o fue adivinación? ¿Realmente subió Samuel o no? Es una divina y Dios no está donde está la brujería, la hechicería, la magia, la adivinación. Ahí está el diablo. Porque Dios no está de acuerdo con eso. Y Saúl lo sabía. Saúl había derribado los altares. Saúl había matado a muchísimos adivinos y agoreros. Sin embargo, él se disfraza y sale a buscar una divina. Porque hay momentos donde la gente se olvida de los principios. Hay momentos donde las personas se olvidan de los principios en su vida. Y sucumben ante la moda, ante el mover, ante la atmósfera. Y usted ve a la gente corriendo detrás de la adivinación. Y la gente no anda detrás de una palabra que lo redarguya, que lo corrija, que lo instruya, que lo lleve a perfeccionar su vida. Lamentablemente la gente anda detrás de una palabra donde le digan te voy a entregar a tu esposa, te voy a entregar una casa, un buen trabajo, un viaje, te abro las puertas de las naciones, cuando todo eso está a nuestro favor, siempre y cuando obedezcamos a Dios. La Biblia dice que lo que bendice al hombre y a la mujer de Dios es la obediencia, no son las profecías. Las profecías son para percibir, las profecías son para dar dirección, las profecías son visiones para que usted sepa hacia dónde va o hacia dónde debe dirigir el pueblo de Dios. Los profetas en la iglesia, que es un ministerio que está instaurado todavía en la congregación, es para darle visión a los líderes, es para percibir al pueblo, es para ver el mal y que la iglesia se pueda apartar de ella, es para que los hombres de Dios tengan los pies bien puestos en la iglesia y no se desvíen. Para eso son los profetas principalmente. Y para profetizar cosas buenas, sí, siempre y cuando vayan a suceder, pero no alegremente. Adivinos o profetas, ¿qué tenemos hoy en día? Yo quiero que usted lo evalúe, no que solamente escuche lo que dice el pastor y vea la Biblia. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un vidente? ¿Qué es un adivino? ¿Qué es un hechicero? ¿Qué es un mago? El mago, el adivino, el hechicero son engañadores y viven bajo la mentira. Y la hechicería hace que la gente no pueda ver, porque la gente se siente atraído por ese hechicero, porque hace cosas que atraen, manipuladas. Y de repente usted ve a la gente que le hacen ciertos rituales de echarle harina, de echarle agua, de echarle aceite y muchísimas otras cosas que hacen. Y eso es hechicería muchas veces, más que poder de Dios. Y muchos quieren sacar de contexto los textos bíblicos. Dicen, pero Cristo tomó tierra, hizo lodo y le puso a un ciego. Eso fue un milagro que Cristo hizo. Cristo no andaba haciendo show. Cristo no andaba haciendo show. Cristo no andaba en show, ni en espectáculo. Cuando Cristo hacía los milagros, no buscaba la cámara para que lo grabaran. La gente lo veía, claro está. En ese tiempo no habían cámara de grabación. Está bien que se publique lo que Dios hace, pero es muy diferente cuando hay un marketing espiritual, una edición de milagros. Eso es lo que estamos viendo hoy. Marketing espiritual, ediciones de milagros, milagros creados por computadora, personas que venden milagros y que hoy es noche de milagros, cuando los milagros no dependen del hombre. Se quiere vender que yo soy el ungido, cuando lo que se debe predicar es a Cristo y no a mí. Hay gente que se predican a sí mismo y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, esos falsos ministros están ahí en la Biblia como un punto profético de los últimos tiempos. ¿Usted quiere escuchar verdadera profecía? El Señor Jesús dijo, habrán falsos profetas, falsos maestros, falsos ungidos o falsos cristos. Y lo estamos viendo. Hoy en día estamos viviendo los tiempos postreros, donde usted tiene que abrir los ojos y no dejarse engañar, no ir detrás de la profecía. El Señor Jesús dice, no vayan. Si dicen, allí está el Cristo, allí está el ungido, no vayan detrás de ellos, porque es mentira.
porque el que es ungido del Señor no anda publicándolo. La unción está en él para ir a hacer las cosas y lo que él hace se publica. Es muy diferente. Y yo quiero que me entiendan y no que me malinterpreten, como es la frase del interactivo. No me malinterpreten. Para los que no saben lo que es el interactivo, es un programa que tenemos en el canal lunes, jueves y sábado a las 9 de la noche, donde usted puede hablar con nosotros, interactuar y respondemos preguntas, interrogantes. Si usted no está de acuerdo con lo que decimos en uno de estos videos por alguna razón, también lo aclaramos a la luz de la Biblia. Para eso Dios nos ha puesto en este lugar. Pero tenemos que desenmascarar al diablo. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y cuando una persona usa con astucia las artimañas del error para engañar, la gente tiene que estar despierto. Estamos viviendo en los tiempos donde la gente está siendo confundido. Muchas falsas profecías, muchos falsos profetas, que lo que son es adivinos. Y no tienen ninguna diferencia con los hechiceros o brujos, como le llaman. Porque hacen lo mismo, lamentablemente. Y andan dando consulta, pero no consultas conforme a Dios, sino conforme a su propia palabra. Entonces la Biblia te dice que si tú quieres saber quién es un verdadero profeta, la profecía tiene que cumplirse. Y es penoso usted escuchar muchos hombres de Dios que hay hoy en día, lamentablemente, que tienen un don de ciencia, tienen un don de revelación, pero la emoción de algunos o quizás la mala intención los lleva a profetizar más allá de lo que Dios le habló y a veces sin Dios hablar. Y es penoso escuchar a alguien decir que cometió un error profético. Y yo esto lo he dicho en otros videos. No existe el error en el don, el error es del hombre. Cuando yo ejerzo el don que Dios me dio correctamente, no puede haber error en él. El error se da porque el hombre lamentablemente quiere hacer más de lo que Dios le dijo o quiere impresionar a personas donde está a veces administrando o ministrando. Y hemos visto lamentablemente a personas que por impresionar a algunos líderes en algunos lugares que lo invitan, profetizan mentiras. Y después piden perdón a algunos. Y está bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que piden perdón y siguen haciéndolo. Siguen con sus falsas profecías. Siguen junto con falsos profetas. Y hoy en día estamos viendo que se están reuniendo. No solamente que hay falsos profetas, ahora hay escuelas y grupos de profetas falsos, enseñando lo que Dios nos dijo. Así como usted lo escucha. Inventándose demonios, inventándose cosas del mundo espiritual que no existen. Se ponen el título de profeta, profetizan en las redes sociales y las profecías no se cumplen. Son adivinos. Y hay cosas que se cumplen porque el adivino la pega a veces. Cuando es un adivino puede ser que suceda. Pero hay muchos agoreros también. Y los agoreros nunca van a darle a usted buena noticia. El problema del agorero era que siempre era mala noticia. Los adivinos, los hechiceros y los agoreros son portadores de mala noticia. Son portadores de la mentira y del engaño. Usted tiene que abrir los ojos y ver cuáles son los verdaderos profetas de Dios. Hay gente que hoy no cree en la profecía. Hay gente que no cree en el apostolado. Pregúnteme por qué. La gente no cree porque hay muchos falsos. Pero el hecho de que existan falsos profetas no significa que no esté vigente el ministerio profético, porque bíblicamente está vigente. El Señor dice que Él ha dado profetas, evangelistas, maestros, pastores para edificación del pueblo de Dios. Está vigente la profecía. Ahora, lo que también está vigente es la profecía de que habrían falsos profetas en los últimos tiempos. ¿Y por qué hay falsos profetas? Porque hay verdaderos. Y los verdaderos son los que hablan solamente cuando Dios dice. No andan hablando todos los días. Muchas veces usted no lo ve. Muchas veces están detrás del telón. Pero cuando sueltan la palabra, fue Dios que habló. Y cuando Dios habla, todo tiene que temblar.
Así que, hermano, yo no quiero tampoco que usted deje de buscar a Dios o de creer en los hombres de Dios, pero sea prudente a la hora de seguir a los falsos profetas, a los falsos. Sea prudente, evalúe y dése cuenta si son adivinos. Y no importa que se vistan de oveja y no importa que se vistan de ministro, porque Satanás es astuto y dice la Biblia que se viste o sus ministros se visten como ángel de luz y muchas veces pueden engañar. Saúl salió más confundido de cómo estaba cuando la divina de Endor le dijo lo mismo que ya Samuel le había dicho. No tiene sentido que Dios se aparezca a decirle a alguien lo que ya le dijo. Fue una adivinación y fue un engaño del diablo. Y hay mucha gente que todavía hoy están turbados y engañados. Y muchos fracasan en la vida porque su dirección no es la de Dios. La palabra es la profecía más segura, dice el apóstol Pedro. La profecía no es de interpretación privada. La palabra no es de interpretación privada. Tenemos una lumbrera que nos alumbra en lugar oscuro, que nos guía hacia el Padre. Es la palabra. Tome la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Deje de estar comiendo comida masticada, buscando que otro dé el alimento que usted tiene muchas veces en las manos. Y vuelvo y repito para que no me malinterprete. Siempre habrá hombres y mujeres de Dios que le van a bendecir, que le van a dar una palabra, que le pueden profetizar de parte de Dios, pero no son todos los que dicen que son profetas que verdaderamente lo son. Característica de los adivinos, de los hechiceros, de los magos, de los engañadores, que son como Simón el mago, que aun cuando recibió a Cristo quería comprar el don, quería comprar lo que no se compra con dinero. Esta gente quiere vender y comprar lo que el dinero no tiene nada que ver con ello. Y esa es una de las manifestaciones. Siempre andan buscando honra, siempre andan buscando presente. Los verdaderos profetas disciernen. Eliseo no tomó el presente de Naamán. ¿Quién lo tomó? El que no tenía experiencia, el que estaba en el error, su siervo, y la lepra se le pegó. Hay que tener cuidado también con eso, porque Dios honra a sus hombres, a los que le honran, y usted debe de honrar a los hombres de Dios. Pero tenga cuidado con recibir una honra que no le pertenece, porque se le puede pegar una lepra. Así que yo quiero terminar con esto, y quiero terminar diciendo, cuando vaya a recibir profecía, pídale a Dios confirmación. Dios siempre tiene una relación contigo, con nosotros. Y antes, muchas veces, de que el profeta nos profetice, ya Dios nos ha dicho lo que el profeta dice. A mí me pasa muchas veces. Y antes de que alguien me profetice, me han dado profecías y la he visto cumplida. Pero antes, muchas veces, ya el Señor me lo ha dicho. Y lo veo como una confirmación cuando alguien me profetiza y lo recibo. Y le digo, Dios te ha usado en lo que me has dicho. Son muchas las veces que me han profetizado. Y gracias a Dios, cada una de esas profecías han sido ciertas. A Dios la gloria. Pero hay que tener cuidado. Yo nunca he salido a buscarla. Siempre me ha buscado la profecía. La Biblia dice que cuando nosotros andamos en obediencia, las bendiciones nos persiguen a nosotros y no nosotros a ellas. Deje de perseguir bendiciones. Deje de perseguir palabras proféticas y deje que la bendición lo persiga a usted. Simplemente obedezca a Dios. Viva una vida en obediencia y no se deje engañar de los adivinos y los engañadores que se disfrazan de profetas cuando no lo son. Este es el tema que hemos querido plantear en el día de hoy. Adivinos o profetas. Juzgue usted, pero está pasando hoy en día que mucha gente está siendo engañada, lamentablemente, por falsos que no son profetas, sino adivinos. Soy su hermano pastor Víctor Almanza. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Dele a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Y le repito que los lunes, jueves y sábado, 9 de la noche, hora República Dominicana, tenemos el interactivo con el pastor, donde usted puede directamente hablar con nosotros y nosotros con todo el gusto del mundo y con la guía del Espíritu Santo, siempre y cuando el Señor nos dé la potestad y la posibilidad, le vamos a responder. Siempre tratando de que sea la luz de la palabra. Tenemos la Escuela de Inteligencia Espiritual que ya va a abrir pronto. Así que si usted quiere también estudiar con nosotros, puede llamarnos y comunicarse a nuestro WhatsApp del ministerio al 809-614-9482. Y le enviamos su formulario de inscripción. Una escuela diseñada para los hijos de Dios, para seguir creciendo, aprendiendo y maximificar el conocimiento.
Y muy pronto, para los que están esperando el seminario, los que siempre están con nosotros en los diferentes seminarios, tendremos un nuevo seminario en el mes de octubre. Ese seminario lo hemos titulado Dimensiones Eternas, más allá del tiempo y el espacio. Vamos a ver cómo es que Dios hace las cosas, cómo entramos a las dimensiones de Dios y cómo las dimensiones son reales y cómo el mundo espiritual se puede conocer a través de la palabra, de la revelación y de la ciencia que el Señor nos da. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Nos reencontraremos en una próxima con un tema interesante a la luz de la Biblia. Dios le bendiga. Bendiciones para usted, su ministerio y su familia.